Hola, hola amigos, hermanos de mi fe, amigos que nos sintonizan en este día, hermanos. Vamos a compartir hoy un poco más de la palabra de Dios, hablando de fe. Vamos a hablar de fe. Vamos a compartir algunos versos de la palabra que yo sé que te van a edificar, que tu fe va a seguir creciendo. Pero recuerda, siempre te lo diré, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Mira, este tema vamos a iniciar en Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreos. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 1. Comenzamos, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Oye esto. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿De qué fe? De la fe, que es la convicción de lo que no se ve, lo que es la certeza de lo que se espera. Tenían una fe a toda prueba. Pero el número 3 me encanta y te voy a explicar por qué. Oye, ¿qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, no existía. Sí, así como lo oyes, no existía. ¿Y quién hizo a Dios? Dios es Dios. Si no tratamos de entrar en ese terreno, nuestra fe va a crecer. La palabra se explica ella misma. Buscamos versos aquí, buscamos versos allí, buscamos capítulos aquí y allí. Recuérdate que 44 autores en un periodo de 1500, 1600 años escribieron la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso y que hagamos las paces con eso. Dios es Dios, Dios es sobrenatural, Dios es Dios todopoderoso, Dios es omnipresente, omnipotente, o sea, es Dios, punto, ya, es Dios. Entonces queremos buscar, no, pero ¿quién hizo a Dios entonces? Dios es Dios. Entonces, ya entendiendo eso, de una manera muy simple, muy llana, el número 3 dice algo que es interesante. El verso número 3 en Hebreos capítulo 11 dice: por la fe entendemos, o sea, nuestra fe tiene un tipo de comprensión. Entendemos haber sido ¿qué? Constituidos, construidos, hechos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que cuando vamos al Génesis, al capítulo 1 del Génesis, y leemos capítulo 1, verso 1 en el Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, todo lo que hay en los cielos. Mira, dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y así continuó, tú lo puedes leer en el Génesis. Ahora volvamos a Hebreos. Ya tenemos el capítulo de Hebreos. Ya vimos el capítulo 11, el verso 1, 2 y 3. Nos quedamos con el 3 por ahora. Que por la fe entendemos, comprendemos, podemos analizar que el universo, que todo lo que podemos ver fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra de Dios. Entonces hay capítulos de la Biblia que a mí me fascinan, que nos pueden dar más datos para entender una fe como esa. Mira que dice, aquí vamos a leer en Mateo capítulo 7. Mira que dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le escuchaba, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó, la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Oye bien, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban muy lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes,
pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, perdón. Por lo que aún no me tuve ni por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre, oye esto, puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. O sea, Jesús se maravilló. ¿Por qué? Bueno, porque este hombre acaba de glosar algo que es muy importante en lo que es el conocimiento de Dios para poder tener fe. Él entendía la autoridad de Jesús. Él entendía, Jesús es Dios, Jesús es el Rey de Reyes. Yo soy un hombre que estoy en autoridad y sé muy bien que cuando digo una orden se cumple. Pero también estoy bajo autoridad y cuando a mí me dicen que haga algo, yo lo hago también. Y por eso él dice, le digo a mi siervo, ve y va. No es que va a averiguar, no es que ve y va. Entonces yo sé que la autoridad que tú tienes, por quien tú eres, tú solamente tienes que decir, oye lo que él piensa. Tú solamente tienes que decir la palabra. Tenía más conocimiento de Dios que cualquier teólogo, que cualquier persona de Israel. Él tenía un conocimiento que era una revelación de Dios. Tú eres Dios. Tú tienes la autoridad para decir que algo suceda y tiene que suceder. Dios mío, así es que tú y yo tenemos que creer. Hay otra mujer también, oye esto. Jesús se maravilló de estas personas. Mira qué dice aquí. Esto lo vamos a leer en Marcos capítulo 7, verso 24. Dice, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteraron de su llegada y una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno fue y se arrogó a sus pies. Esta mujer era griega y sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hijo. La respuesta: deja que primero se sacien los hijos, le dice Jesús. Respondió Jesús: porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le respondió: por haberme respondido así, puedes irte. Tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. En otra versión dice que el Señor le respondió: mujer, grande es tu fe, vete. ¿Por qué? Porque ella entendió otro principio de fe. El Señor le dice: sí, pero es que esto es para los hijos. Oye cómo ella responde: sí, pero aún los perros comen de debajo de la mesa. ¿Tú te imaginas que le respondan así a alguien? Oye bien, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Dios mío. Y ella tranquilamente dice: sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. ¡Wow! No había forma. O sea, ¿cuál es tu posición cuando tú vienes delante de la presencia de Dios? ¿Cuál es tu posición cuando tú oras pidiéndole al Señor, cuando tú tienes delante del Señor una petición? ¿Cómo tú te comportas? ¿Cuál es tu nivel de fe? Se va a demostrar por los obstáculos que se presenten. Se va a demostrar por las cosas que tú ves que no pueden dar con lo que tú quieres de parte de Dios, pero tú te mantienes creyendo. Esta mujer nos da una lección porque se mantiene creyendo. A pesar de recibir lo que podríamos interpretar como un insulto, en vez de ella ofenderse, en vez de ella retirarse, en vez de ella irse, ella dice: sí, está bien, no hay problema. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. O sea, tenemos estos dos ejemplos. El del centurión, que fue el primero que leí. Señor, tú estás en autoridad, di la palabra y mi siervo sanará. Y esta mujer que no se ofende porque le digan: sí, pero el pan es para los hijos, no para los perros. Entonces unimos esto con lo que te acabo de leer. La fe tiene un entendimiento.
Tienes que entender esto. Tu fe tiene que seguir creciendo. Todos comenzamos con un ABC de la fe, sí, está bien, pero tenemos que seguir creyendo porque Pablo habla de que algunos, pudiendo comer carne, todavía toman leche. Así que quiero que tu fe siga creciendo, sigue leyendo la palabra, sigue estudiando la palabra de Dios y tú te vas a dar cuenta que tu fe, igual que una semilla que es sembrada, que tú no ves lo que está pasando ahí dentro, un día esa semilla se convierte en una pequeña plantita que comienza a crecer. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Tú sabes lo que cada uno de nosotros tiene como petición en nuestros corazones. Tu palabra dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Señor, nos estamos deleitando en tu palabra. Gracias por conceder las peticiones de nuestro corazón. Dios te bendiga mucho, ya sabes, le das un like y lo comparte porque sé que a alguien más le va a caer muy bien escuchar esta palabra. Dios te bendiga.